Madrid, Hospital La Paz, la gala benéfica más exclusiva del año donde la élite madrileña exhibía su riqueza en nombre de la caridad. Carmen Mendoza, 16 años, paralizada de cintura para abajo, permanecía olvidada en su silla de ruedas mientras 200 invitados bailaban a su alrededor como si fuera invisible. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Miguel Fernández, el conserje nocturno que todos ignoraban, atravesó todo el salón de baile con su uniforme azul de trabajo, se arrodilló ante la chica y le tendió la mano pidiéndole bailar. Mientras la hacía girar transformando la silla de ruedas en una extensión de su cuerpo, ninguno de los dos sabía que Isabel Mendoza, directora general de un imperio farmacéutico de 4.000 millones, observaba todo desde el balcón principal. La mujer que el mundo conocía como despiadada en los negocios estaba a punto de descubrir que el único hombre que había tratado a su hija como una princesa era el mismo conserje insignificante que había humillado esa mañana. Pero la verdad más devastadora aún estaba por emerger. Miguel no era un simple conserje, era el doctor Miguel Fernández, el neurocirujano que 3 años antes había operado a Carmen tras el accidente, salvándole la vida pero no las piernas. El Hospital La Paz brillaba como una joya aquella noche de noviembre. La Gala de la Esperanza había transformado el salón principal en un paraíso de cristales de Bohemia y orquídeas blancas de 20.000 euros. La Orquesta Sinfónica de Madrid interpretaba Albéniz mientras ministros, empresarios y aristócratas exhibían fortunas que habrían alimentado a un pueblo extremeño durante un año. En un rincón, estratégicamente oculta tras una columna de mármol de Macael, Carmen Mendoza observaba todo desde su silla de ruedas de 10.000 euros. 16 años, belleza delicada que ni siquiera la tragedia había podido borrar, ojos negros que una vez brillaron en los escenarios del Teatro Real cuando era la promesa del ballet clásico español. Ahora esos mismos ojos estaban apagados, ahogados en 3 años de sueños rotos, desde que un conductor borracho destrozó su columna vertebral y su futuro en 30 segundos de locura. Su madre, Isabel Mendoza, bailaba en el centro de la pista con el ministro de Sanidad. La directora general de Farmavida Internacional gestionaba un imperio farmacéutico con la misma eficiencia glacial con la que manejaba la discapacidad de su hija, como un problema de relaciones públicas que minimizar. Carmen había sido llevada a la gala no por inclusión, sino por estrategia. La ausencia de la hija discapacitada generaría más rumores que su presencia silenciosa y decorativa. Los jóvenes de la alta sociedad madrileña pasaban junto a Carmen como si fuera parte del mobiliario. Carlos Villar, 18 años y heredero designado de una constructora millonaria, había incluso imitado con sus amigos los movimientos descoordinados de alguien en silla de ruedas, riendo de su propia gracia mientras Carmen fingía no ver, no oír, no existir. Miguel Fernández vaciaba las papeleras en el pasillo adyacente cuando el sonido lo detuvo. No era la música de la orquesta, sino algo más sutil y desgarrador, el sollozo ahogado de quien ha aprendido a llorar en silencio. 38 años, viudo, padre soltero de Elena que tenía 8 años y los mismos ojos bondadosos, Miguel conocía ese sonido. Era el mismo que hacía su hija cuando los compañeros no la invitaban a los cumpleaños porque «tu padre limpia los baños». Se asomó discretamente y la vio. Carmen sola en medio de 200 personas, invisible en su discapacidad, mientras el mundo danzaba literalmente a su alrededor. El reglamento del hospital era categórico. El personal de servicio no debía interactuar con los invitados durante los eventos. Esa misma mañana, Isabel Mendoza lo había reprendido con palabras cortantes por haber osado usar el ascensor principal, amenazando con el despido inmediato si volvía a molestar a la gente que importa. Pero Miguel vio en Carmen algo que rompió todo protocolo. No era solo la soledad o la tristeza, era la resignación de quien ha aceptado ser invisible, de no merecer la alegría que todos a su alrededor daban por sentada. Tomó una decisión que cambiaría 4 vidas. Dejó el carrito de limpieza en el pasillo, se arregló el uniforme azul arrugado que olía a lejía y atravesó todo el salón de baile con pasos decididos. El murmullo se apagó progresivamente mientras 200 pares de ojos seguían incrédulos al conserje que caminaba hacia la chica en silla de ruedas.
Los músicos ralentizaron, inciertos sobre si continuar. El silencio se volvió ensordecedor. Miguel se detuvo frente a Carmen e hizo algo que nadie en esa sala de privilegiados esperaba. Se arrodilló. No una reverencia formal, sino un arrodillamiento completo que lo ponía a la altura de los ojos de la chica. Con una voz clara, para que todos pudieran oír, le preguntó si le concedería el honor de un baile. Carmen quedó paralizada por el shock más que por su condición. Las lágrimas comenzaron a fluir mientras miraba a este hombre, que la veía no como la hija discapacitada de la directora general, no como una vergüenza que ocultar, sino como una chica que merecía bailar. Susurró que no podía, que no sabía cómo, que era imposible. Miguel respondió que todos podían bailar, algunos con los pies, otros con el corazón, y le pidió permiso para mostrarle cómo. Cuando Carmen asintió, incapaz de hablar por la emoción, Miguel se levantó y tomó delicadamente las manijas de la silla de ruedas. Lo que sucedió después quedó grabado en la memoria de todos los presentes. No fue un movimiento torpe o embarazoso de alguien que improvisa. Miguel transformó la silla de ruedas en una extensión del cuerpo de Carmen, haciéndola girar con una gracia y precisión que parecían imposibles. La inclinaba en el momento justo, la hacía rotar siguiendo perfectamente el ritmo, creaba figuras que transformaban la discapacidad en una danza diferente pero no menos hermosa. La orquesta, inicialmente confundida, retomó con renovado vigor. Asturias, de Albéniz, explotó en la sala mientras Miguel hacía literalmente volar a Carmen. La chica reía. Por primera vez en 3 años, reía de verdad, con la cabeza echada hacia atrás y los brazos extendidos como alas. Ya no era la paralítica en silla de ruedas, era una bailarina que danzaba de manera diferente. Isabel Mendoza regresó de su llamada con Nueva York mientras la música retomaba. Desde el balcón principal vio a su hija bailando, no, volando, guiada por el conserje que esa mañana había osado usar su ascensor privado. La rabia inicial se disolvió viendo el rostro de Carmen, una expresión de alegría pura que no veía desde hacía 3 años, desde el día del accidente. Observó con ojo clínico cómo el conserje movía la silla de ruedas. No eran movimientos casuales, sino precisión médica, la manera de sostener el cuello de Carmen, la distribución del peso, el control constante de la postura. Solo alguien con profundo conocimiento anatómico podía moverse así. El recuerdo la golpeó violentamente. El doctor Miguel Fernández, el neurocirujano que 3 años antes había operado a Carmen durante 18 horas tras el accidente. La había salvado pero no le había devuelto las piernas. Isabel, cegada por el dolor, lo había acusado de incompetencia, amenazado con destruir su carrera. 2 semanas después había desaparecido. Cuando la música terminó, Carmen retuvo al conserje preguntando su nombre. Miguel Fernández, respondió antes de desvanecerse. El nombre la paralizó. No podía ser el mismo hombre. Esa noche, Isabel hackeó el sistema del hospital. La foto en el expediente del conserje nocturno confirmó sus sospechas. Era el doctor Fernández, contratado 18 meses antes con referencias modestas y salario mínimo. Las investigaciones revelaron una historia devastadora. Después de Carmen, había operado a otro niño que murió en la mesa. Exonerado por las investigaciones pero destruido por la culpa, había perdido todo: carrera, esposa, custodia de su hija Elena. Desapareció durante 1 año. Luego reapareció como conserje en el mismo hospital donde operaba, con el acuerdo de no revelar su identidad. Pero había más. Cada mes donaba la mitad de su salario a la fundación que atendía a Carmen, pagando anónimamente las terapias más costosas. Durante 3 años había financiado secretamente los cuidados de la paciente que no había podido curar completamente. Al día siguiente lo confrontó a la salida del turno nocturno. Se miraron en silencio, la directora general multimillonaria y el conserje, unidos por una tragedia compartida. Hablaron con dolorosa franqueza del pasado, del fracaso, de la culpa. Miguel confesó que repensaba cada noche la operación. Isabel admitió haberlo usado como chivo expiatorio para su dolor. Elena, la hija de Miguel, precipitó involuntariamente los acontecimientos. Isabel la encontró una semana después en el vestíbulo del hospital. 8 años, coletas rubias, la misma sonrisa bondadosa del padre. Esperaba sentada en un banco haciendo los deberes.
Su madre trabajaba hasta tarde, y Miguel venía a recogerla cuando podía. La niña contó con orgullo infantil que su padre había sido un médico importante que salvaba niños, pero luego se puso triste porque no pudo salvar a todos. Habló de una niña que no podía caminar y de un niño que se fue al cielo, de cómo papá decía que incluso los superhéroes a veces fallan, pero lo importante es intentarlo. Isabel sintió el corazón romperse escuchando a esta niña que trataba de dar sentido a la caída de su padre. Cuando Miguel apareció para recoger a Elena, encontró a Isabel llorando abrazada a su hija. El momento de reconocimiento estuvo cargado de emociones no dichas. Elena, con la inocencia de los niños, preguntó si podía conocer a la princesa, que no podía caminar de la que siempre hablaba papá. Isabel, impulsivamente, los invitó a casa. Carmen necesitaba amigos, dijo, y Elena parecía perfecta. La amistad entre las dos chicas floreció instantánea. Elena no veía la silla de ruedas como un límite, sino como un trono súper guay con ruedas. Carmen, acostumbrada a la lástima o la incomodidad de sus compañeros, encontró en Elena una amiga que la veía simplemente como Carmen, no como la discapacitada. Durante estas visitas, Miguel comenzó involuntariamente a hacer fisioterapia a Carmen. Disfrazaba los ejercicios como juegos con Elena, transformaba la rehabilitación en diversión. Carmen hacía progresos que los terapeutas profesionales no habían logrado en años. Los músculos que aún funcionaban se fortalecían, su postura mejoraba, incluso la sensibilidad mostraba signos de recuperación parcial. Isabel observaba todo desde las cámaras de seguridad internas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Viendo a Miguel aplicar técnicas que reconocía de sus estudios médicos publicados años antes. No era fisioterapia estándar, sino neurorehabilitación avanzada disfrazada de juego. El cirujano en él no podía dejar de buscar formas de ayudar a Carmen, aunque oficialmente era solo el padre de la amiga de su hija. Una tarde, mientras las niñas veían una película, Isabel confrontó a Miguel en la terraza. La vista de Madrid al atardecer servía de telón de fondo a una conversación que ambos sabían inevitable. Isabel le ofreció dirigir un nuevo centro de investigación sobre lesiones espinales que Farmavida estaba abriendo. No como cirujano operativo, sino como director científico, guiando la investigación que podría ayudar a miles de niños como Carmen. Miguel rechazó inicialmente. Sus manos, dijo mirándolas, eran manos que habían fallado. No merecían volver a la medicina. Pero Isabel insistió en que no eran sus manos las que se necesitaban ahora, sino su mente, su experiencia, su comprensión única, tanto de la ciencia como de la humanidad de la discapacidad. Fue Carmen quien lo convenció definitivamente. Había escuchado a escondidas e irrumpió en la terraza desde su silla de ruedas. Con la franqueza de los 16 años, le dijo a Miguel que esconderse no devolvería al niño muerto ni sus piernas, pero ayudar a otros podría dar sentido a ambas tragedias. Le preguntó si prefería limpiar baños para castigarse o laboratorios para redimirse. La transformación de Miguel de conserje a director del Centro Mendoza Fernández para la investigación de lesiones espinales se mantuvo deliberadamente privada. Ningún anuncio mediático, ninguna fanfarria. Miguel insistió en mantener un perfil bajo, centrándose en el trabajo, no en la redención pública. Pero los resultados hablaban solos. En 6 meses, el centro había desarrollado protocolos revolucionarios, combinando neurocirugía, bioingeniería y terapias celulares. No prometían milagros. Miguel era brutalmente honesto sobre esto, pero ofrecían mejoras reales, tangibles, que devolvían autonomía y dignidad. Carmen se convirtió en la primera paciente oficial del centro, sometida a un tratamiento experimental con estimulación eléctrica epidural y terapia génica. Comenzó a recuperar sensibilidad parcial en las piernas. No era un milagro, no correría maratones, pero podía sentir el calor, la presión, incluso un ligero dolor que paradójicamente la llenaba de alegría porque significaba que los nervios no estaban completamente muertos. Paralelamente, Carmen había encontrado su vocación. Comenzó a enseñar danza inclusiva a otros jóvenes discapacitados, mostrándoles cómo Miguel le había mostrado
que se podía bailar con el corazón cuando los pies no colaboraban. Su escuela de danza en silla de ruedas atrajo la atención mediática, transformándola en un símbolo de resiliencia y creatividad. Elena se convirtió en la mascota no oficial del centro, pasando las tardes después del colegio ayudando a los jóvenes pacientes. Su presencia solar traía ligereza a un ambiente que podía ser abrumador. Miguel y Laura, viendo la influencia positiva del ambiente en Elena, habían encontrado un equilibrio en la coparentalidad que, aunque no romántico, era funcional y respetuoso. Isabel sufrió la transformación más profunda. La directora general despiadada descubrió la empatía, no como debilidad, sino como fortaleza. Comenzó a usar su poder e influencia no solo para el beneficio, sino para el progreso. Farmavida se convirtió en líder en accesibilidad, contratando personas discapacitadas en roles significativos, no por tokenismo, sino por el valor único de sus perspectivas. Un año después de la inauguración, el centro ya había ayudado a 200 niños con diversos grados de éxito. Algunos recuperaban movilidad parcial, otros mejoraban la calidad de vida, todos encontraban esperanza y dignidad. Miguel había publicado 3 papers revolucionarios que estaban redefiniendo el enfoque de las lesiones espinales pediátricas a nivel mundial. Pero el momento más significativo llegó durante la segunda gala anual. Carmen pidió hablar y lo que dijo quedó en la historia del centro. Contó cómo un conserje la había hecho bailar cuando pensaba que no merecía ni siquiera existir en la misma habitación con las personas normales. Habló de cómo ese baile había iniciado una cadena de eventos que había transformado 4 vidas rotas en una familia no convencional, pero profundamente unida. Reveló públicamente que Miguel era el cirujano que la había operado, que se había castigado durante 3 años por no haberle salvado las piernas, que había pagado secretamente sus cuidados mientras limpiaba baños. La sala quedó en silencio absoluto mientras Carmen continuaba, explicando que la verdadera discapacidad no era física, sino espiritual, y que Miguel le había enseñado que se podía danzar incluso sentada si tenías a alguien que creyera en ti. La tercera gala del centro fue diferente. Ya no era un evento de caridad donde los ricos pagaban para sentirse buenos, sino una celebración genuina de la diversidad y la resiliencia. La mitad de los invitados estaban en silla de ruedas, con muletas o con otras discapacidades. La pista de baile había sido rediseñada para ser completamente accesible. Carmen, ahora 19 años y estudiante de medicina inspirada por Miguel, había organizado una actuación especial. 10 de sus estudiantes de la Escuela de Danza Inclusiva ejecutarían una coreografía que ella había creado, pero el momento culminante sería otro. Gracias a un exoesqueleto robótico desarrollado por el centro en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, Carmen podía ponerse de pie y dar pequeños pasos asistidos. No era caminar en el sentido tradicional, pero era movimiento voluntario de las piernas por primera vez en 6 años. Miguel había supervisado personalmente cada aspecto del dispositivo, aplicando su conocimiento neuroquirúrgico para optimizar la interfaz nervio-máquina. Cuando la orquesta comenzó a tocar Asturias de Albéniz, la misma música de aquel primer baile 3 años antes, Carmen se levantó de la silla de ruedas. El público contuvo la respiración mientras ella, sostenida por el exoesqueleto pero guiada por su voluntad, dio 5 pasos hacia el centro de la pista. Miguel se acercó y, como 3 años antes, se inclinó pidiéndole bailar. Pero esta vez Carmen estaba de pie, temblorosa pero erguida, mientras él la sostenía en una danza lenta pero real. No era el ballet acrobático de su pasado en el teatro real, pero era danza verdadera, voluntaria, suya. Elena se unió a ellos, luego Isabel, luego uno a uno todos los presentes, capaces y discapacitados juntos, en una danza colectiva que celebraba no la perfección sino la belleza de la resiliencia humana. Los fotógrafos capturaron el momento, el cirujano redimido, la bailarina renacida, la directora general humanizada y la niña que había unido a todos con su inocencia. Un periodista preguntó a Miguel cómo se sentía al haber pasado de conserje a salvador. Miguel corrigió gentilmente. Nunca había dejado de ser conserje. Custodiaba la esperanza cuando limpiaba los suelos, pensando en cómo ayudar a Carmen.
Custodiaba la dignidad cuando trataba a cada paciente como un ser humano completo. Custodiaba la humildad, llevando todavía el pin de conserje en la bata blanca, recordando que el valor de una persona no está en el título, sino en el servicio. Carmen tomó el micrófono para el último anuncio de la noche. El centro había desarrollado un protocolo que mostraba resultados prometedores en la recuperación parcial, incluso en lesiones consideradas completas. No era una cura milagrosa. Se apresuró a precisar mirando a Miguel, que asentía aprobando su honestidad, pero ofrecía esperanza donde antes solo había resignación. Mientras la velada llegaba a su fin, Miguel se encontró en la misma terraza donde Isabel le había ofrecido la dirección del centro. Esta vez estaba acompañado por Carmen, que caminaba lentamente con la asistencia del exoesqueleto, pero caminaba. Le dijo que había decidido especializarse en neurocirugía pediátrica, seguir sus pasos, pero a su manera. Miguel lloró al escuchar estas palabras. Eran lágrimas diferentes de las de culpa que había derramado durante años. Eran lágrimas de gratitud por el camino tortuoso que lo había llevado de la mesa de operaciones al cubo y la fregona, y luego de vuelta a la medicina, pero con una comprensión más profunda de lo que realmente significaba sanar. La última imagen de esa noche, convertida en icónica en la historia de la medicina española, mostraba 4 figuras a contraluz contra las luces de Madrid. Miguel con la bata blanca y el pin de conserje, Carmen de pie, con su exoesqueleto decorado con LED que la hacían parecer salida de una película de ciencia ficción, Elena riendo sosteniendo las manos de ambos, e Isabel, que por primera vez en su vida adulta sonreía sin cálculo, solo con alegría genuina. El Centro Mendoza Fernández se convertiría en un modelo mundial, salvando o mejorando miles de vidas. Pero todo había comenzado con un conserje que había osado atravesar un salón de baile para invitar a una princesa olvidada a danzar. Un gesto de bondad espontánea que había desencadenado una reacción en cadena de redención, perdón y renacimiento. La verdadera curación, había aprendido Miguel, no siempre significaba volver exactamente como antes. A veces significaba convertirse en algo nuevo, diferente pero no menos valioso. Carmen nunca volvería al teatro real como primera bailarina, pero había creado una nueva forma de arte que inspiraba a miles. Miguel nunca volvería a ser el cirujano superestrella de antaño, pero se había convertido en algo más, un sanador de almas además de cuerpos. Y en el fondo, había comprendido Isabel, el amor de una madre no se medía en proteger a la hija del mundo, sino en darle las herramientas para danzar en él, aunque fuera sobre ruedas, aunque fuera con ayudas robóticas, aunque fuera de manera diferente a como había soñado. El conserje había enseñado a todos ellos que los títulos son solo etiquetas, que la dignidad no se pierde con la discapacidad, que el fracaso puede ser el comienzo de la redención, y que a veces hay que arrodillarse ante alguien no por su misión, sino para elevarlo al nivel que merece. Miguel continuó llevando el pin de conserje por el resto de su carrera, un memento mori profesional que le recordaba que había encontrado la salvación no en la gloria de la neurocirugía, sino en la humildad de quien limpia, ordena y custodia la dignidad humana en todas sus formas. Dale like si crees que cada persona merece bailar, independientemente de sus límites. Comenta con qué pasaje te emocionó más. Comparte con quien necesita saber que la verdadera discapacidad está en el alma de quien deja de ver belleza en la diversidad. Suscríbete para más historias que demuestran cómo un solo gesto de bondad puede cambiar destinos.